Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesora, dependiendo del horario en el que esté viendo este video. El día de hoy le vamos a hablar sobre algunos parámetros del control de calidad de una cámara Gamma Spec, indicando tanto sus propósitos, procedimiento y análisis de resultados. Ahora le invitamos a que se ponga súper cómoda porque Marcelo Pizarro Castellón y yo, Suan Bello Azócar, empezaremos con nuestra exposición. A modo de introducción, comenzaremos mostrando este equipo que vemos en pantalla, equipo que es llamado cámara Gamma Spec. Esta debe pasar por un control de calidad periódicamente para asegurarse de su correcto funcionamiento a la hora de utilizarla. Este control de calidad del spec apunta principalmente al correcto funcionamiento de los detectores del equipo. Estas medidas son la medición de la linealidad espacial, la uniformidad tomográfica y la resolución tomográfica. Estas pruebas nos brindan los datos más útiles para determinar la aceptabilidad del desempeño de la gama cámara. Estos parámetros deben ser medidos después de alguna reparación o mantenimiento y por supuesto en el momento de la instalación del equipo, para así confirmar las especificaciones del fabricante y dejar medidas estándar para las próximas evaluaciones. Comenzaremos hablando sobre la uniformidad tomográfica. Debemos tener en cuenta que la uniformidad tomográfica está directamente relacionada y afectada por la uniformidad planar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si la uniformidad planar se encuentra fuera de especificación, es decir, si ya sospechamos que hay problemas con los fototubos o con el cristal detector, no debería sorprendernos que al realizar una adquisición para evaluar la uniformidad tomográfica nos encontráramos con algún artefacto en la imagen. La no uniformidad planar es amplificada considerablemente en el proceso de reconstrucción tomográfica. Esta amplificación es inversamente proporcional a la distancia desde el centro de rotación. Su propósito es comprobar la uniformidad del sistema SPEC a partir de un corte reconstruido de un fantoma cilíndrico con una distribución homogénea de actividad. Es de tener en cuenta que para realizar este control debemos asegurar que el procedimiento de calibración o control de uniformidad de la gama cámara hayan sido realizados de manera correcta. Para llevar a cabo este control, debemos realizar el siguiente procedimiento. Primero, se debe situar el fantoma cilíndrico con su centro a no más de 2 centímetros del centro de rotación. Luego debemos asegurarnos que el eje central del fantoma esté paralelo al eje de rotación. En segundo lugar, hay que establecer los parámetros tomográficos de adquisición normales en cuanto al tamaño de la matriz, por ejemplo 64 por 64. También el número de proyecciones, tomando en cuenta los ángulos y colimadores a utilizar, tal como se hace en los estudios clínicos, junto al menor radio posible. Posteriormente, se realiza una adquisición tomográfica en la región sin inserto del fantoma, recogiendo un total de 1 millón de cuentas por corte. Esto corresponde típicamente a un total de 15 millones de cuentas para un fantoma de 25 centímetros de longitud y con un diámetro de 20 centímetros, o más bien dicho, unas 240 kilocuentas por proyección en una adquisición de 64 proyecciones. Luego se realiza la corrección de uniformidad de las proyecciones, obviamente las que son recomendadas por el fabricante. A continuación, mostraremos una imagen comparativa de esta corrección. En esta primera imagen apreciamos cómo se ve cada corte del fantoma con la debida corrección de la uniformidad. Y en esta otra podemos visualizar cómo se diferencia si no se aplica esta corrección. Luego se tienen que reconstruir los datos con un filtro rampa, para poder así realizar las correcciones de atenuación y dispersión. En particular, obtener el contorno del fantoma utilizando el método descrito por el fabricante. Después se toma una región de interés de 15 por 15 píxeles sobre uno de los cortes axiales y se determinan los valores de cuenta máximo y mínimo. Y una vez obtenido todo esto, se calcula el porcentaje de uniformidad integral de la siguiente manera. El porcentaje de la uniformidad integral es igual a las cuentas del píxel máxima
menos las cuentas del píxel mínimas, dividido en las cuentas del píxel máximo más las cuentas del píxel mínimo, multiplicado por 100. Por último, este cálculo se debe realizar en cada corte. La Organización Internacional de Energía Atómica propone obtener dos tipos de análisis, tanto visual como cuantitativo. Cuando hablamos de análisis visual, hacemos referencia a los anillos de artefacto. Y cuando nos referimos a un análisis cuantitativo, hacemos alusión de la búsqueda de picos y valles. Ahora nos enfocaremos en este último. En este análisis cuantitativo buscamos ver cuáles son esas diferencias con respecto a los valores intermedios, y es aquí donde tenemos el concepto de contraste, en donde para poder determinar lo anterior mencionado tenemos la siguiente fórmula, donde el contraste es igual a contraste máximo partido en el mínimo menos Seaver, o también llamado promedio en los bordes, dividido en el contraste máximo partido en el mínimo más el promedio en los bordes. Por ejemplo, en perfil de 5 píxeles sacamos promedios en regiones central y periféricas. Aquí podemos observar de dónde tenemos estos datos. Ahora, con respecto a las desviaciones, el contraste debe ser menor al 10% y la diferencia de valores centrales y periféricas también debe ser menor al 10%. Luego de haber visto de qué se trata la uniformidad tomográfica, yo voy a hablar sobre la resolución tomográfica. Cuando hablamos de resolución tomográfica, nos referimos a la resolución espacial que nos brinda un equipo SPEC, pero cuando realizamos una adquisición tomográfica. Como dice nuestro amigo, la resolución tomográfica de un equipo SPEC puede medirse de dos maneras. Puede medirse considerando la dispersión de los rayos gamma o sin considerar esta dispersión, también llamada resolución tomográfica en aire. La resolución tomográfica con dispersión es una medida que se hace en forma complementaria a la medida de resolución tomográfica en aire. Esta última es indispensable para evaluar el buen funcionamiento del equipo. Por lo tanto, es con este procedimiento que vamos a empezar. Como dice nuevamente nuestro amigo, con la resolución tomográfica podemos evaluar algunos parámetros del equipo para asegurarnos de que éste tenga un funcionamiento adecuado. Al decir funcionamiento adecuado, nos referimos a que haciendo la medida de la resolución tomográfica, también evaluamos si el equipo está centrado correctamente y si el software de adquisición y reconstrucción están funcionando correctamente. Cualquier error en el centrado o en el software dará como resultado una pérdida de la resolución tomográfica y acusará un mal funcionamiento del equipo. El procedimiento de este control de calidad comienza primeramente ubicando un par de fuentes lineales de 1 milímetro de diámetro. Una lo más cercana al centro de rotación y la otra a 8 centímetros del eje de rotación aproximadamente. Ambas en forma paralela al eje de rotación y cada una conteniendo aproximadamente 1 milicurie de tecnesio 99 metestable. Luego, ubicamos el detector a un radio de 25 centímetros del eje de rotación. Con esta disposición del equipo, hacemos una adquisición tomográfica con una matriz de 128 por 128 y 1.000.000 de kilocuentas. Luego, hacemos una segunda adquisición, pero esta vez de forma planar, con los mismos parámetros que usamos en la adquisición tomográfica. Posteriormente, vamos a trazar perfiles de cuentas, en sentido X e Y como se muestra en la imagen de la derecha, sobre un corte transversal de la adquisición tomográfica y sobre la imagen de la adquisición planar. Luego de esto, calculamos el FHWM, que es la anchura del fotopic a la mitad de la altura, sobre los mismos perfiles medidos anteriormente, y aquí obtenemos la resolución de ambas adquisiciones por separado. Reemplazamos los valores obtenidos en la fórmula que se muestra en pantalla, donde hacemos una comparación cuantitativa dividiendo el valor de la resolución tomográfica en milímetros con la resolución de la adquisición planar. Con esto determinamos si la resolución tomográfica es
o no considerablemente diferente a la resolución planar. En el caso de que el equipo tenga más de un detector, este test debe hacerse en cada uno de ellos de forma independiente. En el análisis de resultados de este test, debemos saber que el rango de tolerancia de la diferencia entre la resolución tomográfica y planar es de un máximo de 10%. Si bien el valor de la resolución medido en la mitad de la altura del fotopic depende del colimador utilizado, del filtro de reconstrucción y del radio de rotación, no debe superarse el 10% de diferencia entre las resoluciones. Por lo tanto, el valor de la ecuación que compara ambas resoluciones no debe ser mayor a 1,10. Y por último, después de hacer este control de calidad por cada detector de forma independiente, los resultados se comparan y no debería haber una diferencia mayor al 5% entre ellos. Si hay diferencias mayores a 5%, puede deberse a errores en el registro de la imagen de los detectores. La imagen que nos arrojará el test de resolución tomográfica es como la que aparece en pantalla, donde debemos tener en cuenta, considerando que se evalúa un corte transversal de la adquisición tomográfica, que la reconstrucción de las fuentes utilizadas debe ser en forma circular y no en forma de coma. La imagen que aparece a nuestra izquierda es una imagen aceptable para este control de calidad. Esta demuestra que la fuente del eje central se ve con la misma forma que la fuente cercana al borde del campo de visión, mientras que la imagen de la derecha es una imagen no satisfactoria, ya que podemos ver los puntos repartidos en direcciones aleatorias. Esto acusa una falla que nos dice que el equipo no está funcionando correctamente. Luego de conocer el procedimiento de la resolución tomográfica en aire o sin dispersión, que, repito, es una medida indispensable para evaluar el equipo, hablaremos un poco sobre la resolución tomográfica con dispersión, que también es una medida necesaria para conocer el estado del equipo, pero esta es complementaria al test que hicimos anteriormente. El propósito directo de la resolución tomográfica con dispersión es revisar la resolución tomográfica bajo condiciones clínicas, o sea, simulando la dispersión que generan los tejidos de un paciente ubicado en el equipo. Para esto utilizaremos un fantoma como el que se muestra en la imagen, que está compuesto por un material atenuante que se asimila mucho a la densidad de los tejidos humanos y tiene fuentes lineales en su interior. La disposición de las fuentes lineales en el interior del fantoma pueden verse en un corte transversal como tres fuentes puntuales formando un ángulo de 90 grados y en un corte longitudinal pueden verse como fuentes lineales a lo largo del fantoma. Para iniciar el procedimiento, vamos a colocar el centro del fantoma a una distancia no mayor de 2 centímetros del centro de rotación y cerca del centro del campo de visión. Vamos a utilizar un radio de rotación aproximado de 15 centímetros o lo más pequeño posible y usaremos una órbita de rotación circular. Realizaremos una adquisición tomográfica bajo condiciones clínicas normales usando el tamaño de la matriz y el número de ángulos usuales y captando aproximadamente 10 kilocuentas por ángulo. Luego reconstruimos los datos con un filtro de rampa o el filtro más angosto que permite el sistema. Posterior a eso, dibujaremos los perfiles horizontales y verticales de la fuente en un corte transversal en la imagen reconstruida del fantoma. Y por último, mediremos el FWHM, que sería la anchura a la mitad de la altura del fotopic, en los perfiles horizontal y vertical de las fuentes puntuales en la reconstrucción del corte transversal. Y así obtendremos la resolución tomográfica del equipo considerando la dispersión del fantoma. La imagen que vamos a obtener la haremos con un valor de corte bajo y la fuente puntual debe aparecer razonablemente circular y no elíptica, como se muestra en la imagen. No debería notarse diferencia entre los valores FWHM horizontal y vertical para cada fuente puntual central, pero sí debe existir una pequeña diferencia entre las fuentes puntuales en el centro de rotación
y cercana al borde del fantoma. Según la Organización Internacional de Energía Atómica, la resolución espacial, bajo condiciones de dispersión para la gran mayoría de sistemas disponibles, no debe ser superior a 16 milímetros, cuando se tiene un radio de rotación de 15 centímetros. Si la resolución es superior a este valor, o si existe cambio entre el valor obtenido en el momento de la aceptación y el obtenido en la prueba semestral, indicará que el sistema se encuentra funcionando incorrectamente. Debemos tener en cuenta que puede existir una diferencia considerable entre la resolución medida en aire y en condiciones de dispersión. Pero, si la prueba de resolución en aire da buenos resultados, mientras que la presente prueba proporciona resultados bajos, puede haber problemas asociados a la ventana de energía, por lo que se debe evaluar la resolución energética del equipo en este caso. Ahora daremos inicio a lo que es la linealidad espacial. Con la linealidad espacial, tratamos de conocer la capacidad que tiene la cámara gamma para dar las coordenadas en que se ha producido un evento. Esto nos va a determinar la diferencia entre la ubicación de un evento en la matriz versus la ubicación real en la que se ha producido. En otras palabras, consiste en la capacidad de reproducir una fuente lineal como una verdadera línea de la imagen. El fantoma con disposición lineal de barras o agujeros es adecuado para chequear este parámetro. La imagen producida debe verse como una copia fiel de ese fantoma, o sea, sin irregularidades. El procedimiento consiste primero en desmontar cada colimador. Luego, sobre el detector, situar el fantoma de forma que las líneas sean paralelas a la dirección X e Y de la cámara. Posteriormente, se debe situar una fuente puntual a una distancia superior a 5 veces el diámetro del campo de visión útil. Una vez posicionado a lo exterior, entraremos de lleno a realizar una adquisición estática. Aquí pondremos una ventana del 15% sobre el fotopico del radionucleido correspondiente. Y también adquirir una imagen en una matriz de 128 por 128 que llegue a acumular 10 multiplicado por 106 cuentas. Ya finalizando los últimos pasos, se debe localizar en cada perfil el pico de la distribución que forma la imagen de cada hueco y las coordenadas que lo representan en la matriz. Y por último, comparar la matriz medida con la real. La linealidad absoluta, como se calcula midiendo en milímetros el máximo desplazamiento de la posición del pico de la matriz de adquisición con respecto a la real, mientras menos sea este desplazamiento, mejor será la linealidad del equipo. En ocasiones, el desplazamiento de la matriz de adquisición es notorio y puede visualizarse con facilidad, como es el caso de estas imágenes, que podemos ver que la forma de la matriz no es recta, sino más bien ondeada. Esto demuestra que el equipo no tiene una linealidad espacial óptima, lo que puede deberse a alguna falla en los detectores, como el software de adquisición y reconstrucción. Para finalizar nuestra presentación, concluimos que, si bien los controles de calidad pueden llegar a ser muy tediosos y en algunos casos hasta complejos, son realmente necesarios para poder asegurar una alta calidad de imagen y mantener un estándar elevado en el servicio, en el cual los médicos puedan llegar a confiar a la hora de evaluar y tomar sus decisiones. Muchas gracias, profesora, por su atención. Esperamos haber abarcado toda la información necesaria. Cuídese Recuerde no salir de casa y y lávese lávese las las manos. manos.